Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios le bendiga de manera amplia y Dios esté protegiendo la vida de cada uno de ustedes y de cada uno de su familia. Les saluda su hermana y amiga Jocelyn Rivera desde este su espacio Liderazgo.clave, dándole la gracia a Dios por el privilegio siempre que me concede de poder llegar a cada uno de ustedes a través de este medio para que sigamos hablando de liderazgo, para que sigamos hablando de responsabilidades, para que sigamos hablando de los principios que Dios nos ha dejado en su palabra para nosotros seguir haciendo discípulos. En esta oportunidad queremos seguir hablando bajo el tema herramientas para enfrentar las crisis. Como cristianos tenemos que estar muy conscientes de cuál es el panorama que se está viviendo a nivel global, cuál es el panorama que se está viviendo a nivel nacional, a nivel de nuestro país. A propósito de este tema del coronavirus, definitivamente cada vez más las estadísticas y los datos, las informaciones son más tenebrosas, son más impresionantes y tienen la facultad de entrarnos en crisis emocional, en crisis de salud, en crisis económica. Y frente a este panorama tan oscuro, necesitamos nosotros seguir confiando. Y necesitamos poder desarrollar una vida que vence el temor, porque definitivamente tenemos al Dios de los dioses y al Señor de señores a nuestro favor. Y justamente somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En esta mañana, de alguna forma, cuando nos ponemos a ver el futuro, lo vemos oscuro y bastante incierto. La cantidad de personas que hoy están sumergidas en la indigencia y en la pobreza extrema a nivel del mundo son millones de personas. La cantidad de personas que han perdido sus empleos son muchas en este momento. La cantidad de personas que han fallecido como consecuencia del coronavirus ya también son millones de personas que han perdido su vida por este tema del coronavirus. Necesitamos aferrarnos justamente y pedirle a Dios que tenga misericordia, que en medio de un futuro tan incierto, que en medio de la hambruna que nos viene, en medio del desempleo que nos viene, en medio de la gente pidiendo, en medio de la gente en extrema pobreza, en medio de la gente en duelo por la pérdida de sus familiares, por la pérdida de sus empleos, nosotros hoy queremos hablar de cuáles son los factores que tienen que ayudarnos a vivir vida definitivamente en victoria y a que seamos más que vencedores en medio de esta pandemia y en medio de toda esta circunstancia que hoy nos están rodeando. Como líderes cristianos tenemos el gran desafío de modelar para que las personas que están pendientes de nuestras vidas vean que en nosotros hay un espíritu diferente, para que vean que real y efectivamente en estos momentos, hoy más que nunca, somos sal. En estos momentos, hoy más que nunca, somos luz y pedimos que el Espíritu Santo nos esté ayudando. Quiero compartir con ustedes unas declaraciones que hizo el doctor Martin Luther King en medio de esa gran movilización, en medio de ese gran movimiento que él estuvo realizando en los Estados Unidos, cuando se vio amenazado por sus enemigos, por sus opositores que amenazaban su vida y que amenazaban tal vez la persona que él amaba. Él llegó a un momento que fue delante de la presencia de Dios y estuvo haciendo esta oración delante de Dios. Dice de la siguiente manera: amado Señor, estoy aquí tomando una posición por lo que creo que es correcto, pero ahora tengo miedo. Las personas buscan en mí el liderazgo y si me presento ante ellos sin fuerza y valor, ellos tendrán también la probabilidad de flaquear. Estoy al límite de mis posibilidades.
no me queda nada. He llegado al punto en el que no puedo enfrentarme solo a esta situación. La intención es que nosotros como líderes podamos también, si estamos llenos de miedo, si estamos llenos de temores, si estamos llenos de angustia, si entendemos que esta situación nos ha llevado ya al límite, que ya no nos queda nada para seguir hacia adelante, tenemos que venir delante de la presencia del Señor. Tal como hizo este reverendo Bautista, tal como hizo este pastor cuando se vio presa del miedo, cuando se vio sin recursos para seguir hacia adelante, él fue a la fuente y le dijo cómo se sentía real y efectivamente. Nosotros siempre podemos ir a la fuente y nosotros sabemos que como líderes cristianos, nuestra fuente tiene que ser Jesús. Hay algunos pasajes que yo quiero compartir con ustedes en estos momentos para motivar a que nuestra confianza, a que nuestra fe sea fortalecida en el Señor, independientemente de las circunstancias que en estos momentos estemos viviendo. En el Salmo 56, versículo 3, el salmista dice: en el día que tengo miedo, yo en ti confío. El miedo y el temor son emociones que inmediatamente Adán y Eva desobedecieron a Dios, pasaron a ser parte de la naturaleza pecaminosa humana. Y cuando estamos con problemas, con dificultades, es completamente normal, es completamente natural que el miedo no haga su presa. Pero aquí en este salmo, justamente, el llamado es que cuando nos sintamos temerosos, cuando nos sintamos a punto de flaquear, cuando sintamos que no tenemos fuerza para seguir hacia adelante, cuando sintamos que el miedo no ha hecho su presa, podamos venir confiadamente delante de la presencia de nuestro Dios y decir: en el día que tengo miedo, yo en ti confío. Esa es una herramienta poderosa que Dios nos ha dejado en su palabra para que nosotros la estemos utilizando justamente en estos momentos de tantas dificultades. Pero también tenemos lo que dice Isaías, capítulo 35, versículo 4. Isaías dice: esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Qué bueno es saber en quién nosotros hemos confiado. Nosotros no confiamos en carros, nosotros no confiamos en caballos, nosotros no confiamos en políticos, nosotros no confiamos en funcionarios públicos, nosotros no confiamos en presidentes, nosotros confiamos en Jehová, el Dios creador del universo, nuestro Señor y Salvador, y Él vendrá y nos salvará. Según nos dice Isaías 35, versículo 4. También en Isaías 41, versículo del 1 al 3, la palabra dice: porque yo, el Señor tu Dios, yo te he tomado de la mano, yo te he dicho, no tengas miedo, yo te ayudo. En medio de este desempleo, Dios te dice: no tenga miedo, yo te ayudo. En medio de este desempleo, en medio de esta escasez, en medio de estas limitaciones económicas, Dios te dice: no tenga miedo, yo te ayudo. En medio del dolor, Dios te dice: no tenga miedo, yo te ayudo. En medio del duelo por la pérdida de un ser querido, Dios te dice: yo te ayudo. Y repito lo que dice el verso: porque yo, el Señor tu Dios, te he tomado de la mano, Pablo, te he tomado de la mano, María, te he tomado de la mano, Zapata, te he tomado de la mano, Charo. Yo te he dicho: no tenga miedo, yo te ayudo. Nuestra confianza y nuestra fe está depositada en el Dios Todopoderoso. Y una de las herramientas importantes que tenemos para poder enfrentar esta crisis que estamos viviendo es depositar nuestra fe, depositar nuestra confianza en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, la Biblia, hay más de 7,000 promesas
que Dios le ha hecho a cada uno de los creyentes, lo que hemos decidido creerle, lo que hemos decidido entregarle nuestras vidas en sus manos. Y en la palabra hay 365 expresiones que dice no temas. De alguna manera podemos decir que Dios nos ha dado unos temas para cada uno de los días del año. ¿Por qué? Porque Dios sabe que como humanos el miedo y el temor siempre nos están acechando. Pero no se quedan ahí los pasajes bíblicos. También en el Nuevo Testamento, en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, dice la palabra: por nada esté afanoso, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracia. Por nada se inquieten, por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Dónde tienen que estar nuestros corazones? ¿Dónde tienen que estar nuestros pensamientos? En lugar de afanarnos, en lugar de angustiarnos, en lugar de mantenernos ansiosos, la palabra nos dice que no tenemos que estar afanados, sino que todo lo contrario. La práctica y la herramienta que tenemos es la oración y el ruego, y presentar todas nuestras peticiones, todas nuestras necesidades, todas nuestras limitaciones, todas nuestras aspiraciones, todos nuestros sueños delante de la presencia de Dios, y de hecho darle gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque Él estará supliendo nuestras necesidades según sus riquezas en gloria, porque Él estará respondiendo a nuestras necesidades y a nuestras oraciones de acuerdo a su voluntad. Entonces tenemos que darle gracias a Dios y dejar que esa paz que sobrepasa todo entendimiento esté guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué importante y qué gratificante es para nosotros los líderes cristianos saber que contamos con Dios, saber que contamos con el recurso de la oración. Hay miles de gente que están en muchísimos problemas, tal vez en este momento situaciones mucho más difíciles que las que nosotros estamos viviendo, y no tienen a Dios, no cuentan con su fe en Dios, pero nosotros somos más que bienaventurados porque en medio de esta circunstancia tenemos a Dios como nuestro refugio. Y decía Moisés en el Salmo 90, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Nuestras generaciones anteriores también tuvieron problemas, también tuvieron crisis, también tuvieron dificultades, y Dios fue su refugio. Y en medio de esta pandemia, en medio de los hospitales en la República Dominicana, sobre todo en Santiago, desbordados, y los hospitales aquí en Santo Domingo casi al punto de colapsar, tenemos a Dios como refugio. El miedo y la ansiedad son parte natural de nuestra experiencia humana en este mundo caído. Para muchísimas personas, el miedo y la preocupación por alimento, por seguridad y por salud es bien abrumadora y bien debilitante. Muchos de nosotros también muchas veces tenemos que enfrentarnos a un temor real que nace de todas estas tragedias que estamos viviendo y de las cuales estamos siendo testigos, y de todas estas dificultades que nosotros estamos viendo ahora en las redes sociales, con nuestros vecinos, con las noticias. Nos nace ese gran temor. Sin embargo, es importante que nosotros, cuando estemos reflexionando y cuando nosotros a veces decimos, ¿hasta cuándo serán estas dificultades? Es demasiado, no puedo soportar más. Es importante que cuando nos encontremos en esta situación podamos venir delante de la presencia del Señor, como dicen todos esos versículos que acabamos de leer. En el ejemplo del reverendo Martin Luther King, nosotros sabemos que él fue ese gran líder que luchó
por los derechos civiles de los americanos y ante las amenazas diarias que él recibía de parte de sus opositores y por el trabajo que estaba haciendo a favor de la justicia, a favor de la igualdad, el doctor King fue acosado por un gran temor que casi lo obligó a detenerse y no seguir haciendo esa gran labor que estaba haciendo. Y una noche, mientras lidiaba con la ansiedad extrema, mientras se debatía si tenía que continuar o no con el ministerio que Dios le había puesto en sus manos, fue cuando hizo esta oración que queremos repetírsela. Él dijo: amado Señor, estoy aquí tomando una posición por lo que creo que es correcto, pero ahora tengo miedo. Las personas buscan en mí el liderazgo y si me presento ante ellos sin fuerza y valor, ellos también podrían flaquear. Estoy al límite de mis posibilidades. No me queda nada. He llegado al punto en el que no puedo enfrentarme solo a esta situación. Inmediatamente él hizo esta oración delante del Señor. Él recibió la respuesta de parte de Dios. Él testifica: en este momento he experimentado la presencia del divino como nunca la había experimentado antes. Pareciera como si pudiera haber oído la tranquila seguridad de una voz en mi interior que me dice: levántate en defensa de la justicia, en defensa de la verdad, y Dios estará a tu lado para siempre. Casi inmediatamente mis miedos comenzaron a apagarse, mi incertidumbre desapareció y yo estaba listo para enfrentarme a cualquier cosa. ¿Cuál es el testimonio que podemos nosotros obtener de esta experiencia de Martin Luther King? Que a pesar de que tuvo miedo, fue delante de la presencia del único que le podía dar valor. Inmediatamente Dios respondió su oración y le dio el valor que él necesitaba para llevar a cabo su gran empresa, su gran propósito. Si tenemos miedo, vamos a ir delante de la presencia del Señor y vamos con nuestras cargas, con nuestras ansiedades, con nuestros temores y confiemos que Dios estará respondiendo nuestras peticiones, nuestras oraciones. Dios también responderá nuestras oraciones pidiendo fortaleza y coraje para enfrentar nuestros temores en nuestras vidas y ministerio. Podemos animar a las personas que se sienten angustiadas por las circunstancias que estamos viviendo para que sepan esta verdad. La verdad es que Dios tiene planes de bienestar para nosotros. Y cuando hablamos planes de bienestar, no necesaria y únicamente esos planes tienen que desarrollarse aquí en esta tierra y en este espacio temporal. Todos nosotros sabemos cómo terminó la vida del doctor Luther Martin King, pero él cumplió su propósito y hoy está disfrutando de la presencia de Dios en el reino de los cielos. Los planes de Dios para nuestras vidas pueden ser aquí o pueden ser junto a su presencia. Y como cristianos nosotros tenemos que estar preparados para acatar la voluntad de Dios. En medio de estas circunstancias que estamos viviendo, como cristianos tenemos la obligación y la responsabilidad de cuidarnos, de quedarnos en casa lo más que podamos, de seguir todas las medidas establecidas por nuestras autoridades sanitarias. Pero independientemente de que hagamos esto o no, Dios tiene nuestras vidas en sus manos. Es posible que podamos cumplir con todas estas medidas y que por alguna razón que tal vez no sepamos, a Dios tome la decisión de llevarnos a su presencia. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y nuestra confianza tiene que estar depositada en sus manos porque Él tiene planes de bendición para nuestras vidas. Yo quiero hacerle algunas preguntas para que ustedes estén reflexionando a lo largo de la semana con relación a estas preguntas. ¿Qué temores están actualmente enfrentando en tu vida y en tu ministerio? ¿Cómo puedes tú confrontar de una manera práctica estos temores? ¿Cuáles son algunos temores a los que las personas se están enfrentando en la actualidad? ¿Y cómo podemos compartir de una manera personal la seguridad y el cuidado de Dios para responder a sus temores? Es sumamente importante.
que nosotros vayamos delante de la presencia del Señor y que nosotros podamos orar diciendo, por ejemplo, Padre, hoy recordamos cómo tu consuelo trajo alegría a nuestras almas cuando la ansiedad amenazaba con abrumarnos. Cuando tengamos temor, pondremos nuestra confianza en ti. No temeremos al mal, porque tú estás con nosotros. Te alabamos por bendecirnos con tu espíritu de poder, amor y dominio propio. Te pedimos que tu perfecto amor por nosotros continúe derribando los temores que a menudo acosan nuestras mentes. Eres nuestra luz, salvación y la fortaleza de nuestras vidas. Te amamos y te agradecemos por tu amor por nosotros. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. La oración sigue siendo una herramienta muy poderosa para que nosotros podamos llevar nuestros temores, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestras dificultades, nuestras pruebas, nuestras adversidades delante del Señor. Es muy importante que nosotros sepamos que Dios está en nuestras vidas. Y cuando hablamos de oración, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sencillamente, orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo y no a cualquier amigo. A veces teorizamos mucho con relación a la oración y queremos poner los 7 pasos para orar, muchísimo periquito, pero no, la oración simplemente es el establecimiento de un diálogo entre tu Dios y tú, donde tú vendrás delante de su presencia y abrirás tu corazón, donde tú vendrás con todas tus cargas, con todos tus temores, con todas tus necesidades y te pondrá completamente a disposición de la obra de Dios en tu vida y de la voluntad de Dios en tu vida. Dios conoce nuestras vidas. Dios sabe que somos polvo. En el Salmo 139, del 1 al 4, el salmista David dijo: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi boca. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. No hay nada de nuestras vidas que sea oculto para Dios. Dios sabe lo que somos cada uno de nosotros. Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestras intenciones, Dios conoce nuestras acciones, Dios conoce nuestras necesidades mejor que nosotros mismos y sabe lo que vamos a pedir incluso antes de que nosotros se lo pidamos. El motivo que tenemos para orar no es para contarle algo para que Dios lo sepa, no, es para nosotros abrirle nuestro corazón a Dios. En Mateo 6:8 dice: no hagáis pues semejante a ello, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que la pidamos. Entonces, ¿para qué tenemos que orar? La oración nos sirve de reflexión para alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. No siempre pedimos como conviene, según Romanos 8:26. Y la oración que se tiene que le dar a Dios es una oración donde nosotros entendamos que la voluntad de Dios se tiene que hacer una realidad en nuestras vidas. En Mateo 6:10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y Juan, capítulo 5, versículo 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En este día, en medio de tanta mala noticia, queremos dar la buena noticia del Evangelio, porque eso es el Evangelio. En medio de tanta depresión, de tanta tristeza, de tanto dolor, nosotros los creyentes tenemos el desafío y el llamado de parte de Dios de ser luz y sal en medio de un mundo que necesita desesperadamente poner su fe y su esperanza en Dios. Le digo
que justamente una de las herramientas fundamentales que tenemos para nosotros poder salir de esta crisis es nuestra fe en Dios, es la oración delante del Señor. Y entendemos que hoy más que nunca tenemos que seguir expandiendo el reino de Dios por las redes sociales, por todos los canales que sean posibles. Vamos a hacer reuniones en Zoom para el estudio de la palabra. Vamos a invitar a gente aunque no sean cristianos, aunque no sean evangélicos. Vamos a ser portadores de fe, como hemos venido diciendo desde el principio de la pandemia. Vamos a ser portadores de esperanza, porque la gente necesita esperanza en medio de estas circunstancias tan difíciles que estamos viviendo. Como siempre, le damos muchísimas gracias por el favor de su presencia y le decimos que si de alguna manera usted ha sido edificado por lo que hemos hablado y compartido en este día, comparta esto con por todas sus redes sociales, compártalo con sus amigos, con sus conocidos. Les invitamos que estén visitando nuestro canal de YouTube, Jocelyn Rivera, Lecciones Aprendidas, que estén visitando nuestra página en Facebook, Liderazgo.clave. Muchísimas gracias por el favor de su presencia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, estará guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y recuerden, amigos y amigas, recuerden, líder, recuerden, laico, recuerden, hermano, que por nada tenemos que estar afanados, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Y el Dios nos llenará de paz, nos llenará de gozo, aún en medio de esta circunstancia que estamos viviendo. El llamado es que seamos luz. El llamado es que seamos sal. El llamado es que seamos solidarios con lo más vulnerable, que seamos solidarios con la gente que está en necesidad. El llamado es que seamos las manos y los pies del Señor en este momento que tanto lo está necesitando la humanidad. Muchísimas gracias y seguimos en contacto, confiando en que estas palabras han edificado su vida. Muchísimas gracias. Guárdala, guárdala.